vida para mí. Es consejo que el Señor me está dando para que esta tarde sepa de qué manera actuar, sepa de qué manera vivir. Porque el Señor, mis hermanos, dice que toda palabra de Dios es apta para instruir. Y toda palabra es inspirada por Dios. Por eso, mis hermanos, esta tarde, ¿qué decisión estamos tomando? Como bien ha dicho el siervo de Dios y de su palabra, que aquel que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Porque aquel, mis hermanos, que, como hemos dicho, Orfa hizo esto, los 70 discípulos de Jesús hicieron esto, pusieron su mano en el arado, pero cuando algo no les cuadró, dejaron su arado ahí y miraron hacia atrás. Volvieron hacia el mundo de nuevo. Pero dice Pablo, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es que, mis hermanos, si usted tiene fe, usted va a caminar por fe como hizo Abraham. No se va a dejar guiar por lo que diga uno o por lo que diga el otro. Abraham le hubieran dicho, Abraham, ¿pero a dónde vas? ¿No ves que tiene 75 años ya? Tu mujer también es vieja y es estéril. No hagas caso a esos montes. Pero Abraham tenía fe para preservación del alma. Y Moisés, mis hermanos, hizo una decisión. Dice la palabra de Dios que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice que cuando se hizo grande, mis hermanos, en usted va a haber un día que usted se tiene que hacer grande. Amén. Y tiene que decidir si me voy o me quedo. Amén. Cuando usted es niño no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha, pero en el tiempo que usted tiene una madurez, le va a venir la palabra de Dios y va a tener que decidir si me quedo o me voy. Amén. Si quiero su palabra o no lo creo. Pero es el tiempo de una decisión, mis hermanos. Y Moisés tomó la decisión, hecho ya grande, de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tenía ese derecho de quedarse allá y reinar junto con Faraón, pero él rehusó de ese derecho, no lo quiso. Y dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés decidió dejarlo de atrás porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Porque él prefería ser maltratado, ser criticado, ser juzgado, incluso ser matado si es necesario, por el evangelio, por ser maltratado por Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Porque eso es lo que son, mis hermanos, el pecado. Eso es lo que es este mundo. Son cosas temporales. Pero dice la palabra de Dios que las cosas que se ven son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas. Amén. Por tanto, Moisés dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y el invisible es aquel que dice en la tierra, aquel que no podemos ver con nuestros ojos, pero Él se hace manifiesto en nuestros días, día a día. No lo podemos ver, pero Él nos ayuda cada día a llegar a nuestro trabajo, mis hermanos. Él nos da un pan para comer cada día. Él nos permite estar congregados aquí para escuchar su palabra. Él, mis hermanos, es invisible, pero se hace visible en aquellos que lo aman. De tal manera, mis hermanos, que sus discípulos les preguntaron, Maestro, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no te manifestarás al mundo? Y el Señor le contestó, el que me ama mi palabra guarda. Y yo le amaré, y yo y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y me manifestaré a Él. Aquel que lo ama, aquel que guarda su palabra, aquel que hace la decisión de seguirle, Dios se manifestará a Él y le mostrará de qué manera tiene que andar, cómo tiene que vivir, cómo tiene que comportarse, porque Él se ha dado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, en el desierto, cuando alguien ofrecía un sacrificio, iba al altar de bronce, de juicio, y allá ponía sus manos sobre el animal que iba a sacrificar, y le cortaban el cuello y ese animal moría, y la sangre era derramada para cubrir ese pecado. Pero ese animal, mis hermanos,
moría, pero la vida del animal no podía volver de nuevo a él. Por tanto, ese hombre tenía una conciencia de pecado. Pero mis hermanos, cuando vino el Señor Jesucristo, murió y derramó su sangre. Pero la vida del Señor volvió, mis hermanos, a él de nuevo para darnos vida a usted y a mí. Por tanto, por eso es que esa gente no podía acabar con el pecado. Porque el pecado, mis hermanos, la vida de ese cordero limpio no podía volver a él. Pero Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo, para aquellos que tomaron la decisión de seguir a él, puedan tomar la vida que él nos ha dado. Y esa vida, mis hermanos, se está dando a usted, a todo aquel que cree, a todo aquel que dice: yo te seguiré, vayas donde vayas. Si tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, que nada ni nadie nos separe de Dios. Tan solo la muerte, dice, tan solo la muerte hará separación entre nosotras. Pero dice, pero es que a nosotros aún es más glorioso que la muerte no nos aleja de él, sino que la muerte nos está en él. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos un gran Padre que nos ama y sabe de que tenemos necesidad. Porque el cristiano, mis hermanos, no tiene un plan B, no tiene una segunda decisión. El plan B, mis hermanos, es: si esto me sale mal, voy a intentar esto otro. El cristiano no hace eso, como aquellos hombres dijeron: esto no nos agrada, pues vamos a volver de nuevo a nuestro plan que teníamos después de esto. Sino que el cristiano solo tiene una meta, tiene un camino, y ese es estar con el Señor. Ese es estar preparado para irse con el Señor en el aire de aquel día, para ser arrebatados por él. Mis hermanos, Lot tenía 2 hijas y una mujer, viviendo en aquella ciudad pecaminosa, llena de maldad. El Señor la iba a destruir, y Dios manda a esos 2 mensajeros para que sacaran a Lot. Y el mandamiento era que salieran de ese lugar, porque el Señor no iba a destruir, que se fueran a las llanuras. Y Lot quiso ir a Moab y fue hacia ese lugar. Pero, mis hermanos, todos tenían que ir mirando hacia adelante, ninguno podía mirar hacia atrás. Y Lot, mis hermanos, se preocupó de llegar al lugar que le había dicho aquel ángel, porque si él hubiera mirado hacia atrás, él hubiera perecido. ¿Y por qué le digo que su mujer iba detrás de Lot? Porque su mujer miró hacia atrás, pero Lot no supo nada de su mujer, porque la mujer de Lot iba detrás de él. Por eso Lot no se fijó si su mujer iba a llegar o no. No se fijó si sus hijas iban a llegar o no. Él se fijó primeramente si su vida iba a ser salva delante de Dios. Pensemos que nada ni nadie lo para usted. A Lot no lo paró su mujer. Él llegó a salvo, pero vio que su mujer no llegó. ¿Qué pasó con su mujer? No lo sabe, porque su mujer iba detrás de él, porque él iba mirando a su salvación. Y si usted mira a su salvación, mis hermanos, si usted mira más allá, mis hermanos, de las cosas que se ven, podrá ver como vio Moisés, vio al invisible. A Lot no lo paró su familia, ni a Ruth le paró, mis hermanos, sus dioses, no le paró su pueblo, no le paró su familia. A usted, ¿qué le está parando de tomar la decisión de estar con Dios? Le está parando las cosas del mundo, le está parando, mis hermanos, quizás su propio interior, pero esta tarde es tiempo de hacer una decisión. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Si usted quiere preservar el alma, vamos a hacer la decisión hoy de seguir en pos de él. Preocúpese, mis hermanos, de llegar al punto de salvación. No eche la mirada atrás, por bien que se quede atrás. Mire la mirada adelante, porque adelante nuestro está nuestro galardón. Quiero dar gracias, mis hermanos.